debate, sociedad y actualidad. Esto es Contracolumna. Muy buenas tengan todos y todas. Bienvenidas, bienvenidos a esta contracolumna de todas las semanas por aquí, por la revista internacional Contraportada. Esta es una columna de la Escuela Nacional Constituyente. Un abrazo fraterno, estamos originando desde Bogotá, capital de la República de Colombia. Un abrazo fraterno para toda la diáspora colombiana y latinoamericana en todos los continentes del planeta Tierra. Un abrazo fraterno para la diáspora en Estados Unidos, Canadá, Alemania, Europa en general, Venezuela, Panamá, España, Portugal. En fin, un abrazo para todos y para mis compatriotas colombianos aquí en nuestro país, mi patria querida Colombia. Un abrazo fraterno de su amigo y servidor Javier García Felizola. Bueno, estamos nuevamente al pie del cañón, como decimos popularmente, y recuerden que este es un escenario pedagógico, periodístico, informativo, académico, de educación popular, de la Escuela Nacional Constituyente y de la Red Nacional de Organizaciones Sociales por la Constituyente de Colombia. Pero este es un programa que se irradia a toda América Latina, ¿verdad? Y que estudia, tiene varias líneas para recordarle a los que llegan por primera vez. Una primera línea es la reconstrucción, reingeniería de la nueva historia del proceso constituyente en Colombia, que lo hemos venido estudiando y vamos a seguir porque eso nunca va a terminar. Siempre vamos a estar actualizándonos en ese estudio con nuestro equipo de profesores e investigadores que tenemos aquí en la Escuela Nacional Constituyente. Esa es una línea. La otra línea es la construcción, seguimiento, impulso, divulgación, acompañamiento, organización, promoción del proceso constituyente actual de Colombia en el 2025, en la construcción de la nueva república en que estamos, que hemos llamado la Tercera República y que comienza en el 2022 con el presidente Gustavo Petro. Esa es la segunda línea. La primera es la histórica, la reconstrucción. La segunda es el proceso constituyente actual. La tercera es la historia de la Latina, la historia de los procesos constituyentes en América, que lo hemos venido estudiando, ¿verdad? Y una cuarta línea que nosotros denominamos la investigación desde el enfoque de la educación popular y del enfoque sentipensante de Orlando Falborda, lo que tiene que ver con la generación de nuevos conocimientos a partir de la interacción que tenemos con las comunidades en los territorios de América Latina y de Colombia, fundamentalmente, para generar nuevos espacios de conocimiento que contribuyan al fortalecimiento del estudio y la investigación de los procesos constituyentes en Colombia, en América Latina y el mundo. Hoy tenemos un tema muy importante que nos permite retroalimentarnos en este proceso. Esta es la sección número 24 y hoy es sábado 23 de agosto del 2025. El tema de hoy es el proceso constituyente en América Latina. Los procesos constituyentes en América Latina. ¿Cómo va la constituyente, los procesos constituyentes en América Latina? Actualizarnos sobre este proceso porque, incluyendo Colombia, porque tenemos una mirada global, latina, continental, de nuestro bloque latinoamericano, hispanoamericano, si se quiere, panamericano, como usted lo quiera interpretar, pero es importante trabajar lo local, regional
y lo continental y lo global, la aldea global que nos enseñaba en los años 80 y a finales de los 70 y comienzos de los 80, Marshall McLuhan, el profeta de las comunicaciones. Entonces, como el tema de hoy es el proceso constituyente en América Latina, incluyendo Colombia, vamos a revisar qué está pasando en Ecuador, Perú, México, Colombia, Venezuela, Nicaragua. No creo que nos alcance el segmento de hoy, sábado 23 de agosto, sección número 24, para cubrir todos los países que queremos. Vamos a intentar evacuar hoy, asumir el estudio o la información, porque es información y pedagogía, se combinan estos ejes transversales, por decirlo de alguna manera, y vamos entonces a comenzar rápidamente para que nos alcance el tiempo con nuestra hermana República de Ecuador. Ecuador, con su presidente Daniel Noboa, que no ha continuado obviamente con ese enfoque del progresismo que nosotros llamamos de segunda generación, de un progresismo profundo que garantice la continuidad o que garantizara la continuidad en otrora de ese gran presidente alternativo, progresista, de izquierda, Rafael. Nosotros, pues, ahí está este presidente y vamos a darle un informe de qué está pasando en Ecuador, Rafael Correa, de qué está pasando en Ecuador con respecto a, a los procesos constituyentes, todo lo que tiene que ver con la constituyente. Recuerden, mis queridos amigos, estudiantes, compañeros, seguidores, cibernautas, estudiosos de temas constituyentes, que nosotros tenemos un concepto de lo que es el proceso constituyente. No es únicamente constituciones y asambleas nacionales constituyentes o constitucionales, esto, todo una gama. Usted puede ingresar, por ejemplo, aquí abajo a nuestro canal de la revista Contraportada, Revista Internacional Contraportada, y puede apreciar todo el currículo que llevamos y hay unos temas que nosotros tenemos que aclaramos cuáles son las categorías y las dimensiones de los procesos constituyentes en América Latina, que es una cosa mucho más compleja y que se ha convertido, dicho sea de paso, para recordar, en una herramienta de investigación científico, social e histórica para indagar, construir y descubrir nuevos conocimientos en los procesos constituyentes y que queremos dejar este legado, ¿verdad?, a través de nuestra revista y de nuestra columna a las nuevas generaciones. Entonces tenemos Ecuador. El 5 de agosto del 2025, el presidente Daniel Noboa, de derecha, en su Twitter, en su cuenta de Twitter o X, nos habla de la consulta, una nueva consulta popular en Ecuador, el 5 de agosto, hace pocos días. Hoy es 23, hace, ¿qué?, 10 días, 15 días. Esta consulta popular trata sobre temas de interés popular y de urgencia nacional. Y él la llama o la enmarca en una cosa que él llama un país más democrático y popular. Vamos a ver si es verdad lo que este presidente dice. Esta consulta popular constitucional del Ecuador plantea 7 preguntas sobre reformas parciales a la Constitución del Ecuador, con base al artículo 441 de la Constitución Política Ecuatoriana y con base a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Con base a ese marco normativo que acabo de mencionar, repito, artículo 441 y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional del Ecuador, se establecen unos pasos para poder llevar a cabo, digamos, esta consulta popular en Ecuador. Un primer paso, entonces, se establece que el Ejecutivo hace un decreto ejecutivo, es decir, el presidente, que es la rama ejecutiva, poder ejecutivo, convocando a la consulta popular
y este decreto se envía a la Corte Constitucional con el texto de las preguntas más otros anexos protocolares, cita del protocolo, valga la redundancia. Ese es el primer paso. El Ejecutivo hace un decreto nacional, presidencial, lo manda a la Corte Constitucional. En ese decreto van las preguntas y se hace la convocatoria, ¿verdad? Es como una especie de borrador inicialmente, porque pasa a control de la Corte Constitucional ecuatoriana. La Corte Constitucional emite un dictamen favorable o negativo, constitucional, un dictamen constitucional, verificando que las preguntas estén ok con respecto a lo que se puede preguntar o no se puede preguntar, porque hay unos temas que están vedados para las consultas populares y que no violen las preguntas, no violen ni el documento ni el proceso de convocatoria del presidente o del Ejecutivo. La Corte revisa que no viole la Constitución Política Ecuatoriana. Ese es el segundo paso. Una vez que salga este dictamen favorable, entonces el tercer paso, el Consejo Nacional Electoral Ecuatoriano convoca oficialmente la votación. Hay un debate en Ecuador porque la Constitución ecuatoriana habla de la consulta popular y habla de un referendo. Y la Corte claramente establece, mis queridos cibernautas y amigos, la Corte claramente establece que las reformas constitucionales parciales o integrales se tienen que hacer a través de un referendo. Y eso está, no lo invento yo, eso está en el artículo 441 de la Constitución ecuatoriana. Pero sin embargo, este señor presidente Noboa convoca una consulta popular que es una herramienta de participación ciudadana para cualquier tema, no necesariamente para reformas constitucionales. El presidente la llama consulta popular, pero debería, según la Constitución y algunos expertos juristas, debería ser un referéndum constitucional para una reforma constitucional, ¿verdad? Sin embargo, este señor y la Corte, al parecer ya le dio el visto bueno y entonces se llama consulta popular. ¿Cuáles son las preguntas? Bueno, ese es un problema que pues le corresponde a Ecuador resolverlo. Nosotros estudiamos los procesos y hacemos seguimiento, digamos, a los dictámenes para ir mirando cómo se mueve nuestro amado continente latinoamericano o americano. 7 preguntas. Solamente voy a mencionar 3 porque el tiempo no nos alcanza y son las más importantes que he estudiado yo en estos días. Primera pregunta de esta consulta popular que impulsa el Ejecutivo ecuatoriano, el presidente Noboa. Eliminar la prohibición constitucional para establecer bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano. ¿Cómo le parece a usted esta cosa? El artículo 5 de la Constitución Política de Ecuador, impulsada por Rafael Correa en el año 2008, prohíbe la instalación de bases militares en Ecuador. Me parece estupendo que nuestros países latinoamericanos, a propósito de las amenazas de invasión a Venezuela por el imperialismo norteamericano en cabeza de Donald Trump y todos los abusos que han venido haciendo en Panamá y el ultraje que han intentado con México, donde se ha parado firme Claudia. Es decir, frente a estas arremetidas del imperialismo yanqui, precisamente Correa, en su sabiduría en el año 2008, estableció que en el artículo 5 de la Constitución Política Ecuatoriana no se prohíbe la instalación de bases militares. Y este señor Noboa, que seguramente pertenece a la Escuela de las Américas norteamericanas, es una escuela donde se forman los presidentes y los militares que van a venir a mantener la doctrina de la supuesta seguridad democrática o seguridad nacional
y a combatir el narcotráfico, que son los pretextos con que ellos intervienen en los estados soberanos latinoamericanos, porque este señor obedece prácticamente instrucciones del imperialismo norteamericano. Esto aquí está clarito que este señor viene a desarmar lo que Correa y el pueblo ecuatoriano ha construido en los últimos años, en lo que yo llamo una república soberana, con el constituyente primario. Recordemos que Ecuador, y lo hemos visto aquí abajo, pueden buscarlo en nuestras charlas anteriores de 24 con esta que llevamos ya durante los últimos 6 meses de este 2025, donde nosotros le dedicamos a Ecuador un capítulo, un segmento de nuestro currículo, de nuestra malla curricular, de la Escuela Nacional Constituyente, porque Ecuador, de los pocos países de América Latina, con Venezuela, Nicaragua, de los pocos países que tienen el poder popular como una rama del poder público. Ahora lo vamos a ver. Y este señor Noboa, en una de las preguntas de la consulta popular ecuatoriana, va a eliminar la prohibición para instalar bases militares extranjeras. Terrible lo que está pasando en Ecuador. Nos solidarizamos con el pueblo ecuatoriano y ojalá esto no llegue a ser aprobado. Obviamente porque destruiría todos los logros de la consolidación de la soberanía popular ecuatoriana, ¿verdad? Y del papel protagónico del constituyente primario desde el enfoque del proceso constituyente ecuatoriano. La segunda pregunta de este bárbaro de Noboa, que es eliminar la obligación del Estado ecuatoriano en la financiación de los partidos políticos, artículo 116. Imagínense ustedes, mis queridos amigos y amigas. Es decir, en Ecuador, los procesos electorales y partidistas de partidos políticos es financiado por el Estado para garantizar la neutralidad, para controlar los dineros del narcotráfico, la intervención extranjera en los movimientos políticos electorales, las empresas particulares privadas, etcétera. Y este señor entonces ahora viene a eliminar, ¿verdad? Esta prohibición, perdón, esta obligación constitucional que el Estado tiene para financiar los partidos políticos en Ecuador, artículo 116 de la Constitución ecuatoriana. Y tercero, nada más para mencionar 3 de las 7, eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Imagínense ustedes esta barbaridad de este señor que obedece intereses de lo que se conoce como la Escuela de las Américas, que tiene otro nombre, pero que es la misma, que había nacido en Panamá hace muchos años y que desde allí se tejió y se construyó y se impuso la Operación Cóndor en el cono sur de América Latina, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Brasil, y que generó todas las masacres, muertes y desapariciones y represiones sanguinarias, genocidio de nuestros ciudadanos latinoamericanos en nuestros países para generar cambios sociales que fortalecían, digamos, el bienestar de las comunidades y erradicaban la pobreza. En fin, la transformación de la lucha permanente fue coartada. El tema de Allende, en Pinochet, todo eso se generó en estas escuelas, en esta escuela. Y este señor Noboa obedece a intereses neoliberales, imperialistas, que destruyen los intereses que ya se habían logrado con el progresismo de Rafael Correa en Ecuador. Entonces, esta tercera pregunta que él está planteando en esta consulta popular, que ahora en agosto está todavía en proceso de desarrollarse en Ecuador. Imagínense, Ecuador para nosotros como Escuela Nacional Constituyente, como Red Nacional de Organizaciones Sociales por la Constituyente, que tenemos presencia en los 32 departamentos de Colombia y tenemos presencia en nuestros delegados de la diáspora colombiana en más de 14 países del mundo, que nos siguen a través de esta revista. Pero tenemos a Ecuador y a Venezuela como unos modelos referentes de estudio, ¿verdad?,
de cómo en el diseño constitucional de los estados del mundo y de América Latina, tú puedes contemplar la posibilidad de una cuarta o quinta rama del poder público y que normalmente en estos dos países, Venezuela y Ecuador, se llama el poder ciudadano. Porque así los primeros artículos de las constituciones establezcan que el poder soberano radica, que el poder radica en el soberano, ya toda esa carreta la sabemos, en la práctica no ejecuta el soberano ningún control del poder. Y en estos dos países, Ecuador y Venezuela, Nicaragua es un caso especial porque está mucho más profundizado este tema del soberano a través de la figura de la copresidencia hombre-mujer en Nicaragua, que eso también lo estudiamos. Aquí abajo está en nuestros videos. Métase al canal de la revista y busque videos y usted va bajando y ahí va a encontrar o solicite el enlace por los comentarios, por el inbox, por la caja de comentarios, y nosotros le podemos facilitar el link para que usted estudie nuestro pensum académico popular de pedagogía para la constituyente. Entonces, estos países, ahora este señor que obedece intereses oscuros, contrario al proceso del progresismo y de la transformación de nuestras repúblicas latinoamericanas, viene a destruir lo que ya se había construido en Ecuador. Y que este poder ciudadano o poder popular reposa en la Constitución ecuatoriana del 2008 en el capítulo 5, que trata sobre la función de transparencia y control social, y en la sección 1 de ese capítulo, donde están las funciones de ese ente que está en el artículo 207, que se llama Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Sus funciones están en 7 artículos de la Constitución ecuatoriana, del 204 al 210, sobre todo en el 207. Están las funciones que tienen que ver, así para resumir un poquito de pedagogía: rendición de cuentas, control ciudadano, acceso a la información, transparencia en la administración pública de los gobernantes, del gobierno nacional, tiene que rendir cuentas, la ciudadanía tiene un control permanente, es una rama del poder público. Y este señor lo mete en la tercera pregunta de la consulta popular para eliminarlo y darle las funciones y que a la Contraloría y a otras instituciones que no responden históricamente, lo tenemos claro en los procesos constitucionales y constituyentes de América Latina, como pasa en Colombia, donde aparentemente la Contraloría o la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo y otras IAS tienen que hacer el control y no hacen control porque son cooptados por las élites oligárquicas y burguesas de nuestros países, y en el caso de Colombia no responden a los intereses populares. Y en Ecuador, que teníamos esa garantía maravillosa, extraordinaria, que era un modelo para nosotros en la Escuela Nacional Constituyente, este señor pretende entonces, en la tercera pregunta, eliminarla fulminantemente, en la segunda, eliminar la financiación estatal de los partidos políticos, y en la primera, el abrupto más ridículo de que he visto yo, que es que eliminar la prohibición para la instalación de bases militares extranjeras para que lleguen los yanquis y instalen todas las bases que ya Correa había mandado a sacar, y que ojalá en Colombia y en otros países podamos quitarnos ese problema, porque la dignidad latinoamericana está por encima de esos intereses que aparentemente son para acabar con el narcotráfico. Y resulta que en Estados Unidos, muéstreme usted, a mi estimado amigo, una sola captura de un cartel del narcotráfico en los Estados Unidos que haya sido cogido por la fiscal de Estados Unidos de los últimos 30 años. Muéstreme un cartel, muéstreme un narco norteamericano capturado
Ellos allá consumen, tienen sus problemas, son los grandes consumidores y vienen aquí a jodernos la vida a los latinoamericanos con el pretexto de que vienen a montar bases militares, con el pretexto de defender la Amazonía o con el pretexto del narcotráfico o con el pretexto de que hay armas nucleares como hicieron en Irak, como hicieron en Irán y con el pretexto del cartel de los soles y una cantidad de estupideces y ridiculeces que se inventa el imperialismo norteamericano. Entonces, eso está pasando en Ecuador. Eso está pasando en el proceso constituyente de Ecuador. ¿Ah? Es importante también que en Ecuador, en su constitución maravillosa que la hemos estudiado en estos meses, en el artículo 61 están los derechos de participación que complementan los artículos que van del 204 al 210 que tienen que ver con la función de este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es el cuarto poder ciudadano. Allá hay 5, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, el electoral y el poder ciudadano y control ciudadano, se llama poder para la transparencia y el control social. Eso está pasando en Ecuador. Entonces, vamos a estar haciéndole seguimiento, traemos este referente, este estudio, porque es importante que ustedes que hacen parte, seguidores de la Escuela Nacional Constituyente, más de 600 estudiantes que ya tenemos referenciados aquí en nuestra escuela, de toda América Latina y de Colombia y de México, en fin, cerremos filas para defender la soberanía del constituyente primario en Ecuador, ¿verdad? Y que ojalá los ecuatorianos, hacemos un llamado a los ecuatorianos para que por favor en la consulta popular que este señor Noboa está pretendiendo desarrollar, estas 3 preguntas o todas esas preguntas, porque hay otras, pero no tengo tiempo, me demoraría mucho y se nos acaba el tiempo, no pasen, no sean escogidas, no sean votadas por el pueblo ecuatoriano. Por el constituyente primario. Bueno, mis queridos amigos, eso es Ecuador. Ahora vamos a pasarnos para Perú, nuestra amada República de Perú. ¿Qué está pasando allá? Bueno, allá el domingo 8 de junio del 2025 se llevó a cabo la consulta popular de revocatoria del Perú. Domingo 8 de junio del 2025 en 4 distritos peruanos. ¿Cuál era el objeto de esta consulta popular peruana de revocatoria? Decidir la continuidad de las autoridades elegidas en las elecciones subnacionales del 2022, las últimas. ¿Quién la convocó? El Jurado Nacional de Elecciones a través de la resolución 0102 del 10 de marzo del 2025. Solamente se aplicó, según esta resolución peruana, a 4 distritos peruanos. El distrito de Boquerón del departamento de Ucayali, el distrito de Huamalí de la provincia Jaula del departamento de Junín, el distrito de Guayana de la provincia Andahuay del departamento de Apurímac y el distrito de Julcamarca de la provincia Angaraes del departamento Huancavelica. Huancavelica, nombres indígenas de nuestros hermanos mayores. ¿A quiénes se le aplicaba? A 20 autoridades de estos 4 distritos, 4 alcaldes y 16 regidores. En Perú, repito, consulta popular de revocatoria de autoridades distritales. Ahora bien, la Oficina Nacional de Procesos Electorales del Perú, OMPE, en su sigla, Oficina Nacional de Procesos Electorales del Perú, publicó en su página web, estuve cacharreando allí los resultados, revisando las actas electorales, 21 mesas, 5 locales de votación,
se convocó a 5.615 ciudadanos, que es el padrón electoral que certifica el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, el RENIEC del Perú, de la mano con la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, y en el marco de la Ley de Derechos de Participación y Control Ciudadano, que exige esa ley el 50% de los electores del padrón electoral. Eso está en el artículo 2, numeral 17 y 31 de la Constitución Política del Perú. Hemos estado revisando en estos días los resultados finales. No hemos podido encontrar un documento, un fallo, una resolución, como esto fue hace apenas como un mes, más de como unos 40 días. También entendemos que este proceso, los alcaldes, me parece extraordinario este proceso constituyente de Perú, tienen que presentar cuentas claras a 3 años, digamos, de su gestión administrativa de estos 4 distritos, que entendería yo que son unos distritos más grandes del Perú, y tienen que presentar una documentación, imagino que se está evaluando, pero quiero traer a colación para que ustedes admiren, conozcan, estudien, investiguen los procesos constituyentes en América Latina. Ok, eso en cuanto al Perú. Ecuador ya lo vimos. Venezuela. En Venezuela le hemos dedicado 2 capítulos aquí abajo en nuestro canal de la Revista Internacional Contraportada, en esta columna de la Escuela Nacional Constituyente. Uno se lo dedicamos al poder ciudadano como una cuarta rama del poder público en la Constitución venezolana. Lo estuvimos estudiando, la ley orgánica de Venezuela, la ley de economía popular, extraordinario, maravilloso. Venezuela va muy avanzada en los países latinoamericanos en torno al constructo y consolidación y profundización de los procesos constituyentes en América Latina. Nicaragua también tiene un desarrollo muy importante. México, ahorita vamos a hablar un poquito sobre México, sin duda, y Colombia también avanza satisfactoriamente, con dificultades, pero ahí vamos, ahí vamos. Ahora, en Venezuela, bueno, le dedicamos otro capítulo a la consulta popular de Venezuela, que estaba orientada, esta consulta popular de Venezuela estaba orientada a la priorización de proyectos de inversión de desarrollo social en las comunas, porque ellos tienen un diseño nacional del poder comunal muy interesante. Y ahora, a manera de pedagogía de información, en este tema de hoy que se llaman los procesos constituyentes en América Latina, el 27 de julio, hace más o menos 28 días, el domingo 27 de julio de este año, se llevó a cabo la tercera consulta popular en Venezuela, fortaleciendo el constituyente primario, y se llamó Proyecto de la Juventud, con la juventud y para la juventud. Mire qué extraordinario. Las anteriores fueron orientadas a los escenarios comunales, al Distrito Nacional Comunal, al Circuito Nacional Comunal y a los distritos comunales. Y a eso, pues esa fue la segunda. Yo estuve aquí, le dediqué un programa a estudiar ese proceso en Venezuela. Porque es que a la gente coge a Venezuela, la más quieren coger a Venezuela para estar atacando, inventando vainas, siguiendo el libreto de Donald Trump, atacando, pero es que Venezuela hay que estudiarla desde otra perspectiva, que a nosotros nos parece interesante, y es la perspectiva de la construcción del constituyente primario como un proceso de profundización de la consolidación de la soberanía popular y de que el pueblo, las bases populares y en general todos los sectores de la nación sean los que construyan y decidan los procesos de cambio y de profundización para el bienestar social de las naciones, en este caso Venezuela. Entonces, se llama Proyecto de la Juventud, con la juventud y para la juventud. Qué interesante. 5.338 comunidades juveniles se han beneficiado con esta consulta, que fue el domingo 27 de julio, y tenía como propósito escoger los proyectos financiados por el Estado. La juventud, a través de sus organizaciones juveniles,
postula sus proyectos. ¿En qué áreas? Vivienda, servicios públicos, centros educativos, salud, deporte, recreación, entre otras áreas, ¿verdad? Y ya anunció el presidente Nicolás Maduro que en el 2025 se van a llevar a cabo 6 consultas. Esta es la tercera. Entonces entenderíamos que de aquí de agosto hasta diciembre ellos deben desarrollar 3 más si se lo permite este acoso del imperialismo norteamericano que hemos visto, que ojalá eso no avance porque ya se han hecho las advertencias incluso por parte del presidente Petro, de la CELAC, y bueno, esto es una cosa terrible. Entonces, Venezuela está allí trabajando en su proceso constituyente, fortaleciendo el proceso constituyente. Ecuador tiene ese riesgo que acabamos de explicar. El Perú consolida también su proceso constituyente. ¿Qué pasa en México? En México ya ustedes saben que México acaba de salir hace algunos meses de la primera elección de actores judiciales. Ya también aquí abajo nosotros le dedicamos un capítulo. Recuerde que esta es la sesión número 24. Son 4 mensuales, entonces llevamos más o menos como 6 meses en esto. Entonces usted tiene que pegarse a nuestro estudio para que comprenda todos estos procesos completamente gratis aquí en esta revista internacional Contraportada y en nuestra columna de la Escuela Nacional Constituyente. En México le estamos haciendo seguimiento, cuáles han sido los, por ahí estuve mirando, por ejemplo, los magistrados y los ministros que ganaron en esta consulta con 5.800.000 votos, una cosa extraordinaria. Es decir, vemos cómo en México se convierte en un referente mundial. Ya vimos que en Japón se han hecho algunas cosas, en Estados Unidos también. Hay otro país, se me escapa ahora, pero nunca en el mundo se había hecho un proceso constituyente electoral para escoger prácticamente todo la estructura de actores de la rama judicial por elección popular democrática. Esto nos parece extraordinario, es un referente que tenemos que mirar para Colombia y para otros países, porque México lo logró, y si México lo logró, nosotros también lo podemos lograr. En Colombia, ¿cómo estamos en mi querida patria, en mi amada patria querida Colombia? En la otrora Nueva Granada, la Gran Colombia de Bolívar. En Colombia tenemos elecciones de consejos juveniles. Es muy importante, lo vamos a estar estudiando e informando más adelante. Tenemos las consultas internas de algunos partidos políticos. El del pacto histórico me parece extraordinario, maravilloso. Ayer vimos el lanzamiento de ese para mí es un héroe nacional, Iván Cepeda, porque logró meter preso al señor ciudadano, que no lo voy a mencionar, porque ya todos ustedes saben, está preso, aunque le dieron libertad, pero está condenado mejor. Y bueno, vamos a esperar la apelación en los tribunales superiores, pero ya esto es historia. Se lanzó a la presidencia por el polo y por el pacto histórico, enriquece y fortalece, porque es que, óigame bien, lo que está haciendo el pacto histórico es un proceso constituyente primario de sus bases, no solamente de sus bases, entiendo que va a ser una elección abierta donde todos pueden votar, cualquier ciudadano puede votar. Entonces, esto es un ejercicio maravilloso. Yo tengo diferencia, como todo ciudadano, desde el enfoque de mi pedagogía crítica, con algunas cosas que han sucedido con el pacto histórico, pero hoy vemos con buenos ojos este ejercicio maravilloso de la consulta interna que se va a llevar a cabo en el mes de octubre. Ahí está Clara López, se acaba también de postular por el Frente Progresista de Izquierda Unitarios, que me parece un escenario maravilloso, siempre lo he dicho, me alegra, me encanta porque ellos le han dado un enfoque diverso y no se dejaron meter en el mismo saco del pacto histórico, y lo digo con mucho respeto, porque eso presenta un escenario de diversidad, de pluralidad democrática que me parece necesario para la construcción de la tercera república en Colombia en la que estamos. Y tienen ellos ahora, se acaba de anexar
nuestro amigo que también ya fue invitado aquí a este canal, el doctor Jaime Araujo Rentería, expresidente de la Corte Constitucional y magistrado del Consejo de Estado, quien es también candidato presidencial. Entonces, los unitarios, que es un frente, no es un partido, es un frente progresista de izquierda, llevan 2 candidatos presidenciales. No tengo claro todavía si ellos van a participar en una consulta o ellos van después al Frente Amplio. Eso lo estaremos mirando después. Hemos intentado hablar con Clara López, pero no hemos podido, porque algunos intermediarios allí no han podido, no han sido capaces de conseguirnos la entrevista con mi amiga Clara López. Pero el pacto histórico lleva un ramillete maravilloso de candidatos. Tenemos a Susana Mohamed, María José Pizarro, Gloria Flores, Gustavo Bolívar, Daniel Quintero y Camilo Romero, si mal no estoy. Y ahora se lanzó Gloria Inés Ramírez, la destacada dirigente, exministra del Trabajo de Colombia, una mujer muy valiente, de gran valía para el proceso en Colombia del Partido Comunista. Y ahora anoche se lanzó el amigo Iván Cepeda. Entonces imagínense ese ramillete. Hay algunas dificultades con algunos partidos que han intentado o han cambiado los artículos de los estatutos, donde dice que los directivos no pueden ser candidatos a nada. Tenían que renunciar un año antes. Parece que hicieron unas asambleas extraordinarias, hicieron unos cambios. Gustavo Bolívar se molestó, Susana se molestó, pero bueno, después los vi juntos y bueno, yo voy a tratar de respetar ese proceso, no voy a cuestionar, pero ahí hay algunos problemas de las bases, están molestas por ese tipo de situaciones, pero bueno, ellos ojalá lo puedan resolver oportunamente para el bien de el cambio del país, la continuidad de un futuro presidente en Colombia que continúe las banderas del presidente Petro, que más que del presidente Petro son las banderas del pueblo colombiano para la transformación de nuestra república hacia la construcción de una nueva nación, que yo llamo la Tercera República. ¿Verdad? Y que Gustavo ha sido fundamental sin duda en este proceso, a pesar de algunas diferencias que hemos tenido y que él mismo ha pedido perdón el 20 de julio en el Congreso de la República por los problemas de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Bueno, ese es un tema complejo que no lo voy a tocar aquí. Pero entonces vemos que estos partidos y el Centro Democrático también tengo entendido que va a participar en las consultas internas partidistas de octubre. Ahí acaban de lanzar al señor Uribe Londoño, que es el papá del difunto Miguel Uribe Turbay, como candidato también. Ellos tienen sus problemas internos allí, representan la ultraderecha colombiana. Bueno, tienen unos problemas internos ahí que antecedieron el homicidio de este muchacho, Miguel, y escogerán sus candidatos. Ese es un problema de ellos. Yo no veo candidatos fuertes en la derecha que puedan tumbar o ganarle a nuestros candidatos de la izquierda, del progresismo y de los sectores alternativos, que van a salir de este gran ramillete. Obviamente en el Frente Amplio está Murillo, el afro, excelente candidato, muy bueno Murillo, creo que es de Colombia Renaciente. Está Roy Barrera, que es un candidato muy importante también. Creo que Liscano también está en el Frente Amplio y bueno, me imagino que llegarán otros allí. Carolina Corcho se me había escapado del pacto histórico, va punteando las encuestas con Daniel Quintero y con Gustavo Bolívar, ahora llega Iván Cepeda. Es decir, ¿por qué me refiero en este tema que yo llamo los procesos constituyentes en América Latina? Porque estos partidos políticos, aunque el pacto no tiene todavía personalidad jurídica, estos escenarios están demostrando que el constituyente primario es fundamental para la construcción de una nueva nación. Desde los escenarios partidistas, desde los escenarios políticos, le están dando cabida, están corrigiendo sus errores, porque hay unos sectores que les gusta tener control de todo y cerrarles las puertas a la participación de los sectores populares y a la base de los partidos, pero ellos están en esa lucha, tenemos que insistir en eso
Y este es un escenario de constituyente primario. Así no sea, de los 50 y pico de millones de colombianos, representan un segmento muy importante, toda vez que Colombia Humana, que es el partido que yo ayudé a fundar, ya yo no pertenezco a Colombia Humana, que cuando yo me retiré hace como más de un año, casi 2 años, tenía 114.000 militantes. El Polo es un partido muy importante, la Unión Patriótica representa un elemento histórico para América Latina porque es un sujeto de derecho de víctimas del conflicto reconocido por los tribunales de derechos humanos internacionales, latinoamericanos, etcétera. El Partido Comunista, ¿verdad? Y ahora el movimiento progresista de María José, con otros personajes muy importantes también, la minga indígena, y está Unitarios, que repito, me parece extraordinario ejercicio, no hay que, no, que están de pelea, no, ellos están, todos estamos apuntándole a un solo candidato de la izquierda para continuar la transformación del país. Ahora, eso en cuanto al proceso constituyente en Colombia, desde la óptica electoral y partidista, tenemos las elecciones de los consejos juveniles y tenemos un tercer tema maravilloso ya para terminar, y es la octava papeleta del 2026, de marzo del 2026, propuesta por el presidente Gustavo Petro. Después que ese ministro Juan Fernando Cristo llegó diciendo que ya eso no iba, que aquí no se iba a hacer nada, que tal, y aún incluso Benedetti dijo que en este gobierno no se iba a hacer la Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, dejan un legado muy importante y es la convocatoria de la octava papeleta. Tenemos información de fuentes cercanas a la presidencia de la República, fuentes fidedignas, unos amigos que siempre conservamos por allí, que nos informan que el señor Alfredo Saade había sido designado para articular los procesos constituyentes con miras a la octava papeleta, pero acaba, creo que fue sancionado por la Procuraduría, ha tenido dificultades, ya no es jefe del gabinete, lo nombraron ministro de embajador en Brasil. Ahora dijo que no, que se va a lanzar a la presidencia con su movimiento, lo cual me parece también importante, pero hemos estado indagando y esta semana, óigame bien, es posible que en esta revista estemos dando la primicia de quién es el funcionario que va a asignar la presidencia de la República de este gobierno del cambio, porque no lo han hecho y el tiempo apremia. Hay miles, óigame bien, de organizaciones sociales, asambleas populares en todo el territorio colombiano, que estamos trabajando desde hace 2, 3 años por la construcción y desarrollo del proceso constituyente en Colombia, con miras a una Asamblea Nacional Constituyente. Gústele a quien no le guste, no nos interesa, vamos con todo para eso. Y no lo va a liderar ni el Ejecutivo, ni el Legislativo, ni los partidos políticos, lo tiene que liderar las organizaciones de base de este país. Obviamente llegará un momento en que habrá que articularse con todos esos actores. Yo no estoy diciendo que no sean importantes los partidos políticos. Queremos un proceso constituyente jalonado, direccionado por las organizaciones de base, por las organizaciones sociales. Y desde esa perspectiva el gobierno tiene que tener una persona que articule, que ayude, porque no hay recursos económicos. Queremos hacer asambleas territoriales, asambleas nacionales. Nosotros estamos comprometidos desde la perspectiva de la pedagogía de la constituyente. Otros también están haciendo lo mismo, están saliendo escuelas, porque ojalá salgan escuelas por todos lados. Queremos hacer un museo. Queremos hacer muchas cosas, pero necesitamos la articulación con el Estado. Entonces le hacemos un llamado fraterno y respetuoso al ministro del Interior, Armando Benedetti, al ministro de Justicia, nuestro gran amigo Eduardo Montealegre. Le hacemos un llamado al presidente de la República, señor Gustavo Petro, con todo respeto. Este proceso no puede quedar huérfano, acéfalo. Yo sé que hay múltiples problemas con la paz, con los grupos guerrilleros, etcétera. Acabamos de ver unos atentados en Cali, en Antioquia, horribles, muertos, etcétera, heridos.
No somos el único gobierno que los tiene, esto siempre ha sido, pero es una cuestión terrible. Pero por favor, deléguenle que el gobierno, no sabemos todavía. Ojalá esta semana, tengo entendido que esta semana ya hubo reuniones y van a haber reuniones esta semana en el gobierno nacional donde se va a definir quiénes son los funcionarios que deben articular los procesos de la constituyente para la 8ª papeleta. Ya hay unos comités que se solicitaron inscribirse en la registraduría. No hemos sabido nada si ya les respondieron. Y eso está bien, vamos a apoyar todos esos comités. Pero por favor, necesitamos que en Colombia hayan autoridades comprometidas desde el gobierno nacional, no para dirigir el proceso constituyente, sino para articular, acompañar y apoyar los procesos constituyentes, porque esa es una de las funciones del Ministerio del Interior. Y también lo puede hacer el Ministerio de Justicia, y también lo puede hacer el Ministerio de Educación desde el enfoque de la pedagogía y de la educación, y también lo puede hacer el Ministerio de Cultura desde el enfoque de la construcción de una nueva cultura de paz. Y también lo puede hacer el Alto Comisionado para la Paz, porque la paz no solamente se construye con los grupos alzados en armas y las bandas criminales, también se construye desde las escuelas, desde las universidades, desde el barrio, desde la vereda, y la constituyente es un escenario y una herramienta para la construcción de una nueva cultura de paz. Van de la mano paz y constituyente, por favor. Entonces, mis queridos amigos cibernautas, hemos llegado al final del programa. Vamos a estar monitoreando México, Nicaragua, Ecuador, Perú, Venezuela, Colombia, obviamente, mi patria querida, para mantenerlos a ustedes actualizados, capacitados, bien formados sobre el proceso constituyente en América Latina, que es el tema de hoy, y sobre los procesos constituyentes o el proceso constituyente en mi amada patria querida de Colombia. Un abrazo fraterno para ustedes desde aquí, desde esta columna, contracolumna de la Escuela Nacional Constituyente. Un abrazo fraterno, se les quiere mucho. Hemos originado desde aquí, desde el centro de Bogotá, localidad Santa Fe, capital de la República de Colombia, Escuela Nacional Constituyente, Red Nacional de Organizaciones Sociales por la Constituyente. Un abrazo fraterno, que Dios me los guarde y me los bendiga, y nos vemos la próxima semana. Lo más seguro es que en la próxima entrega, si todo sale bien, Dios quiera que todo salga bien, les estaremos informando de primera mano cómo va el proceso de la 8ª papeleta en Colombia. Un abrazo, que Dios me los guarde y me los bendiga, y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.